La cena familiar avanzaba entre conversaciones superficiales y el tintinear de los cubiertos cuando todo se quebró de golpe. La abuela, siempre serena, se quedó con el tenedor detenido a medio camino, suspendido en el aire como si el tiempo hubiese decidido detenerse solo para ella. Un segundo después, el grito de mi hermana abrió la sala en dos, como un relámpago cayendo justo en la mesa del comedor. Mi padre, sorprendido, dejó caer su propio tenedor con un sonido metálico que retumbó más de lo que debería. Mi madre, siempre tan preocupada por las apariencias, palideció al instante, como si la piel se le hubiera vaciado de color. Todos miraban en todas direcciones, confundidos, tensos, tratando de entender qué había desencadenado semejante explosión. Yo, en cambio, permanecí completamente inmóvil. No por miedo, ni por sorpresa, sino porque llevaba mucho tiempo preparándome para este tipo de escenas. Me recliné apenas en mi silla, observando cómo el caos se desplegaba frente a mí como si fuese una obra de teatro que ya conocía de memoria. La voz de mi hermana seguía cortando el aire, llena de dramatismo, histeria y una indignación que parecía exagerada incluso para ella. Y, sin embargo, nadie se atrevía a interrumpirla. En aquella mesa todos reaccionaban como si el mundo estuviera derrumbándose, menos yo. Porque mientras ellos trataban de recomponer el equilibrio, yo sabía que lo que estaba ocurriendo era inevitable. Sabía que esa explosión no era un accidente, sino el resultado de años de silencios, de favoritismos evidentes, de un escenario donde siempre hubo una protagonista y un personaje secundario. Así que me limité a observar. Calmado. Lúcido. Casi distante. Como quien sabe que el terremoto que los demás sienten por primera vez es uno que lleva mucho tiempo temblando dentro de él. Y mientras el alboroto crecía, mientras las miradas buscaban culpables y explicaciones, yo simplemente respiré hondo. Porque, por primera vez en mi vida, no era yo quien estaba rompiéndose. Era el guión de la familia, desgarrándose justo delante de todos. Y yo tenía claro que no pensaba pegarlo de nuevo. Desde que tengo memoria, Leela fue presentada al mundo como si hubiera nacido bañada en luz propia. En mi casa, su nombre no era simplemente un nombre, era una especie de título, una credencial que abría puertas, que generaba sonrisas automáticas, que justificaba cualquier gasto, cualquier sacrificio. Mi hermana siempre fue la niña dorada, la favorita indiscutible, esa clase de persona a la que la vida parece ponerle una alfombra roja incluso antes de aprender a caminar. Mientras yo llevaba cuadernos reciclados y almuerzos preparados en casa, ella asistía a colegios privados donde las cuotas mensuales costaban más que el alquiler de nuestra casa. Cada verano era un escaparate nuevo, un viaje exótico por aquí, un retiro de inmersión cultural por allá, fotos perfectas en lugares que yo solo conocía por revistas viejas. Y cuando cumplió 18, como si fuera la coronación oficial de su impecable trayectoria, mis padres le regalaron un auto nuevo que brillaba en la cochera como un trofeo que todos debíamos admirar. La casa entera giraba a su alrededor. Sus logros eran celebrados como si fueran victorias nacionales. Sus caprichos se atendían antes de que terminara de pronunciarlos. Sus problemas se convertían, de inmediato, en urgencias familiares que requerían la atención de todos. Era el sol alrededor del cual se movía nuestra galaxia doméstica, y los demás debíamos adaptarnos a su órbita. Yo crecí aprendiendo a no estorbar, a ser la sombra que se hace a un lado para que la estrella pueda brillar sin interrupciones. Leela no necesitaba pedir protagonismo, porque el escenario ya estaba construido para ella. Y, de alguna manera, todos parecían cómodos con ese reparto. Todos menos yo, aunque en aquel entonces aún no lo sabía. Durante años acepté un papel que jamás elegí. Me convencí de que mi valor dependía de mi silencio, de quedarme al margen para que Leela brillara sin obstáculos. Era la hermana tranquila, la que no daba problemas, la que sabía hacerse pequeña en los momentos importantes. Creía que ese era mi aporte a la familia, no competir, no incomodar, no desentonar. Mientras ella ocupaba el centro del escenario, yo me conformaba con las luces apagadas del fondo, repitiéndome que así era mejor para todos. Pero crecer te abre los ojos, incluso cuando intentas mantenerlos cerrados. Los primeros golpes no fueron grandes traiciones, sino pequeñas punzadas, casi imperceptibles.
Cosas que cualquiera podría ignorar, pero que conmigo se fueron acumulando como gotas que erosionan la piedra. Cuando mi fondo universitario se agotó repentinamente justo antes de que yo lo necesitara, me dijeron que las circunstancias habían cambiado. Semanas después, mágicamente reapareció cuando Leela decidió estudiar un semestre en París. Luego vinieron otros momentos, igual de sutiles pero igual de hirientes. La vez que conseguí una oportunidad laboral que podía cambiarme la vida, pero mi padre la rechazó por mí porque Leela necesitaba que alguien cuidara de su nuevo cachorro. O cuando ella, con una sonrisa amable, repetía que yo no era del tipo ambicioso, como si mis sueños fueran simples antojos comparados con los suyos. Cada comentario disfrazado de consejo, cada decisión tomada sin consultarme, cada aplauso dirigido hacia ella mientras yo quedaba fuera del cuadro, todo fue construyendo una herida silenciosa. Con el tiempo entendí que no era falta de capacidad, ni de coraje, ni de visión. Era que yo misma había permitido que me colocaran en un rincón donde no podía crecer. Y cada una de esas pequeñas traiciones, esas que parecían inofensivas, fueron empujándome hacia una verdad incómoda. Había vivido demasiado tiempo siendo un personaje secundario en una historia donde yo también merecía un papel principal. Los recuerdos más amargos no vinieron de un solo golpe, sino de una secuencia de decisiones disfrazadas de normalidad. La primera señal clara fue mi fondo universitario. Años de ahorros, sacrificios y planes que todos aseguraban que estaban destinados a mi futuro. Pero cuando llegó el momento de usarlo, me informaron con solemnidad que el dinero ya no estaba disponible. Habían surgido gastos inesperados, dijeron. Debía entender, dijeron. Y aunque me dolió, intenté convencerme de que era algo inevitable. Lo curioso fue que lo inevitable se volvió reversible cuando Leela anunció que quería estudiar un semestre en París. Entonces sí había fondos. Entonces sí era una inversión justificada. Entonces sí existían recursos que, al parecer, nunca desaparecieron del todo. Ese día no lloré ni reclamé. Simplemente entendí. O al menos empecé a hacerlo. La segunda traición llegó disfrazada de cariño familiar. Había conseguido una oferta laboral que podía darme la independencia que tanto necesitaba, un trabajo en otra ciudad, lejos de la sombra de mi hermana. Me atreví a emocionarme, a imaginar un futuro donde por fin tomaría mis propias decisiones. Pero antes de que pudiera aceptar, mi padre ya había respondido por mí. Un no rotundo, enviado en mi nombre, porque Leela necesitaba que alguien se quedara en casa para cuidar a su nuevo cachorro mientras ella viajaba. Ella lo pidió con esa mezcla de dulzura y capricho que siempre conseguía lo que quería. Y mi padre, sin consultarme, sin siquiera preguntarme cómo me hacía sentir, asumió que mi vida era flexible, moldeable, prescindible. Que mis oportunidades podían esperar, como siempre. Cada uno de esos momentos me reveló una verdad incómoda: en mi familia, mis metas eran opcionales, pero las de ella eran prioridades. Y cuanto más intentaba justificarlo, más evidente se volvía que yo sola me estaba dejando relegar a un lugar donde nadie se preguntaba qué quería yo. El día que finalmente acepté que nadie iba a rescatarme de ese papel secundario, entendí que tenía que hacerlo yo misma. No con gritos ni confrontaciones dramáticas, sino con algo mucho más poderoso: silencio y estrategia. Decidí desaparecer de la escena familiar sin marcharme físicamente, volviéndome tan discreta que nadie notara que estaba construyendo una vida propia lejos de sus expectativas. Tomé turnos adicionales en el trabajo, acepté proyectos freelance que me exigían noches enteras sin dormir, reduje mis gastos a lo esencial y aprendí a distinguir entre lo urgente y lo importante. Vivía con muebles baratos, comía lo justo, y cada centavo que podía ahorrar lo convertía en inversión. No era una transformación rápida, pero sí constante. Mientras Leela acumulaba bolsos de diseñador, yo acumulaba pequeñas ganancias que empezaron a convertirse en algo más grande de lo que imaginé. Lo sorprendente no fue el sacrificio, sino lo fácil que les resultó no preguntarme nada. Nadie cuestionó por qué ya no estaba siempre disponible, por qué rechazaba favores, por qué mis ausencias pasaron de raras a habituales. Estaban demasiado ocupados celebrando cada nuevo capricho de mi hermana como para preocuparse por mis movimientos silenciosos.
Y entonces, después de años de trabajo meticuloso, llegó el momento en que mi esfuerzo dio fruto. Con el dinero justo y la determinación intacta, compré un penthouse en Manhattan. No era ostentoso, pero era alto, luminoso, mío. Firmé los papeles sin temblar, viendo mi nombre, solo el mío, impreso en negritas. Esa firma no era una compra, era mi primera declaración de independencia real. No se lo conté a nadie. No por miedo, sino porque ya no necesitaba su validación. Mi vida dejaba de ser un escenario compartido para convertirse en un espacio propio, uno que había construido ladrillo por ladrillo sin aplausos ni testigos. Mi silencio, una vez impuesto por otros, se había convertido en mi forma más contundente de crecer lejos de ellos. La celebración del cumpleaños número 80 de mi abuela comenzó como todas las reuniones familiares, conversaciones triviales. Elogios desmedidos hacia Leela y ese silencio incómodo que me envolvía como una vieja bufanda que nunca había pedido. Había aprendido a convivir con mi invisibilidad, así que comía tranquila, observando cómo cada palabra giraba en torno a ella. Mi hermana hablaba de un crucero, mis padres la llenaban de preguntas y halagos, y yo, como siempre, era un espectador más. Entonces, en medio de la falsa armonía, mi abuela inclinó la cabeza hacia mí, como si hubiera estado esperando el momento exacto para lanzar una piedra al agua quieta. Con voz clara, preguntó cómo iba mi vida en Nueva York y si ya me estaba acostumbrando a la vista desde mi nuevo hogar. La mesa entera se congeló. Yo también me quedé inmóvil, recordando de inmediato el sobre que le había enviado por su cumpleaños con mi dirección nueva escrita sin pensar. El silencio cayó tan rápido que casi se podía oír cómo se rompía el aire. Leela fue la primera en reaccionar, su rostro se contrajo con incredulidad antes de transformarse en una mezcla de furia y confusión. Exigió explicaciones como si yo le debiera un informe detallado de mis decisiones, como si mi vida fuese un apéndice de la suya. Mis padres, aturdidos, preguntaron cómo había conseguido algo tan impresionante sin que ellos lo supieran. Respondí con calma, con la seguridad que da saber que ya no dependes de nadie. Les dije que había trabajado, ahorrado, invertido, que simplemente nunca preguntaron. Leela protestó, afirmando que la familia debería haber estado enterada, pero yo no pude evitar notar la verdadera emoción detrás de su enojo, miedo. Tenía miedo porque, por primera vez, yo había logrado algo que escapaba a su control, a su comparación, a su sombra. Fue mi tía, siempre silenciosa pero observadora, quien dijo la verdad que todos evitaban. Comentó que lo que realmente inquietaba a Leela no era el penthouse, sino el hecho de que yo lo hubiera conseguido sin necesitar su aprobación, ni su ayuda, ni la de mis padres. Esa frase cayó sobre la mesa como una sentencia. Leela se levantó y salió hecha una tormenta. Mis padres la siguieron, atrapados entre su drama habitual y la realidad que acababa de estallar frente a ellos. Solo mi abuela permaneció en su silla, mirándome con una sonrisa tranquila, de esas que solo se dan cuando reconoces a alguien que por fin ha encontrado su propio rumbo. Me dijo que me había liberado, sin dramatismos, sin exageraciones, simplemente con la verdad. Y tenía razón. Porque cuando me asomo a esa terraza en Nueva York, cuando respiro el aire frío y observo la ciudad extendiéndose debajo de mí, no pienso en sus caras sorprendidas ni en los gritos de mi hermana. Pienso en el momento en que dejé de correr detrás de su aprobación. Ese fue el día en que empecé a elevarme. Porque las personas silenciosas no desaparecen. Crecen. Avanzan. Y, sin que nadie lo note al principio, terminan elevándose más alto de lo que nadie imaginaba. Quiet people, we rise and we rise.